Bueno, listo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro segmento más, otro tema más en tu canal Católico Vive tu Fe. El día de hoy, la verdad nos honra con su presencia nuestro hermano apologista Rodrigo Calvo desde Colombia. La verdad le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación y que la verdad esté acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar el tema la acción de los profetas o del profeta en la actualidad. Ya vamos a ir viendo y desglosando con calma acerca de este tema. Y pues bueno, como es costumbre en nuestro canal, iniciamos siempre con una oración, pues para encomendar a Dios pues este proyecto, este trabajo, y no solamente el de nosotros, sino también el del hermano que también está haciendo una labor un poquito de años, bueno, nos lleva más que nosotros, y pues igual pedirle a nuestro Señor que lo bendiga y nos bendiga a los que estamos iniciando en este caminar. Y pues le cedemos el micrófono al hermano Rodrigo que nos acompaña a hacer una pequeña oración de inicio y ya dar comienzo al tema. Y pues bueno, adelante hermano, lo dejo. Muchas gracias, hermanito Diego. Bendiciones a todos. Vamos a iniciar con una oración para ponernos en presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, poderoso Rey. Bendito eres tú, nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos la gloria, la honra, el imperio y la majestad a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en nosotros en medio de esta conversación y que sea este Espíritu Santo tocando a todos los que van a oír esta charla acerca de la actividad profética de ayer, de hoy, de cada uno de nosotros en la iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú iluminándonos, que sean tus palabras y no las nuestras, Señor. Ponemos en tus manos este canal de Católico Vive tu Fe, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a todos los que han organizado esta labor de evangelización, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndose sobre sus vidas, que seas tú bendiciéndolos, manteniéndolos por el camino recto, por la senda justa, Señor. Te pido por cada uno de aquellos que nos van a escuchar en esta hora. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres justo y eres maravilloso, Señor. Todas tus promesas son hechas sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias por nuestra vida, por todo aquello que nos das y por todo aquello que no nos das, porque tú sabes que no debemos tenerlo en este momento por tu infinita sabiduría, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Ponemos también las necesidades de cada uno de los hermanos que nos escuchan esta hora, Señor. Que seas tú despejando mentes y corazones para que estén dispuestos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Calvo. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Diego? Bendiciones, gracias por haberme invitado. Soy apologeta católico, biblista de la Universidad Católica, de la Unicatólica, pues de aquí de Cali, Colombia, especialista en Sagrada Escritura. Y bueno, he venido hoy a compartir con ustedes este tema tan interesante de la labor profética. ¿Sí? Vamos a mirar algo de lo que es la Biblia, lo que es el catecismo y lo que es la actualidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra labor profética frente a todos estos asuntos que están ocurriendo hoy en día? No sé, ustedes
que si quieren preguntar algo o no sé qué intervención tengan planeada desde ahora o va a ser durante la conversación. No sé cómo lo tienen planeado. Bueno, de la siguiente forma. Al ver terminado la oración y la apertura, y que usted ya se presentó, hay dos opciones: que nosotros tengamos de repente alguna pregunta, tenemos de inicio. Si no la hay, si no hay ninguna pregunta, usted, bueno, el invitado inicia el tema, o sea, empieza a hablar del tema que, pues, que le corresponde. En este caso, yo sí tengo una pregunta. En este caso sí, quisiera preguntarle lo siguiente, hermano, para ya abriendo el tema, para ya empezar a abrir acerca de este tema. Y la pregunta es la siguiente. Eh, Hablando del contexto, hermano, del profeta, ¿cómo era bíblicamente en el Antiguo Testamento el profeta, y en qué momento tal vez se propuso o se puso el nombre de profeta, y cómo es la actitud ahora del profeta ahí mismo sería, hubo un cambio, es decir, hubo un cambio del profeta del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No sé si quedó claro la serie de preguntas o quiere que la Sí, repita, claro. hermano. Sí. A ver, el profeta en Israel surge ante la infidelidad del pueblo de Dios, ¿sí? Y la necesidad de ser rescatado. Dios elige un hombre para que hable al pueblo de Israel, ¿sí? Le hable y le muestre que está cautivo, cautivo en el pecado, cautivo por sus transgresiones, por su infidelidad al Dios único con el que hizo pacto. ¿Y cuál es la labor del profeta? Hay elementos distintos en el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento lo que hacía era anunciar, ¿sí? O profetizar la llegada de un Salvador que cambiaría la relación que hay en el mundo, que liberaría a su pueblo, que lo conduciría a la libertad. Llamaba a la venida del reino de los cielos en medio de nosotros. El profeta actual anuncia ya el reino de los cielos entre nosotros, pero en común tienen los dos el elemento de que todo profeta anuncia, denuncia, o sea, anuncia el mensaje de Dios, denuncia el comportamiento de los gobernantes y del pueblo en general, que es infiel a Dios, y llama a la conversión, a que todos vuelvan a Dios. Existe una imagen equivocada del profeta, de que el profeta, a veces se confunde profeta con adivino, o sea, el que adivina el futuro, el que dice cosas que van a pasar en el futuro. De pronto en el Antiguo Testamento sí, esa era parte de la labor profética, pero lo esencial del profeta era denunciar el pecado del pueblo y la infidelidad, y llamar a la conversión anunciando el mensaje de Dios. Y en el Nuevo Testamento también es un anuncio, es una denuncia, es la denuncia de la iniquidad del hombre, de su egoísmo, del querer manipular y oprimir a unos sobre otros, de buscar su propio beneficio, ¿ya? Y es anunciarle el Evangelio a Jesucristo, anunciarle el reino de Dios que está en medio de nosotros y llamarlos a todos a la conversión, a que miren a Dios tal cual es, tal como Él se nos ha manifestado. Entonces, esa sería como la respuesta a tu pregunta. No sé si quedó clara, si quedó...
si hay algo que haya más que preguntar al respecto. Sí, claro, yo creo que esa función, por así decirlo, del profeta, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca ha sufrido en algún punto, incluso, bueno, aquí, antes de pasar a la historia, como un cambio, por así decirlo. O sea, siempre ha sido esa exactamente así tajantemente su función, o de repente por alguna situación ha cambiado la función del profeta. En algún punto, no sé, de la Biblia donde diga, bueno, el profeta pasó a ser del que anuncia y denuncia a ser, no sé, el que convierte, por así decirlo, el que bautiza, el que, no sé, el que impone las manos, el que, algo así, a eso no sé si me doy a explicar, hermano. Ok. Sí, el profeta obraba milagros. En el caso de Elías y Eliseo obraban milagros. Eran profetas poderosos en obra y palabra. Moisés, que era un Mesías del Antiguo Testamento, también ejerció una labor profética de liberación del pueblo de Israel como tal, una liberación milagrosa por medio de portentos, de prodigios, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que cambia? En ambos testamentos, la profecía es un ministerio. Sin embargo, en el Antiguo Testamento estaba reservada la profecía para unos pocos hombres. En el Nuevo Testamento, en el bautismo, nosotros somos ungidos como profetas, reyes y sacerdotes. O sea, tenemos la unción profética. Pero en cuanto profeta del Nuevo Testamento, preparar el camino al Señor, ¿sí? Anunciar el reino de Dios. Entonces, sí, de pronto, en el Antiguo Testamento, la profecía tenía un carácter futurista, ¿sí? Ahorita la profecía tiene un carácter actual de cumplimiento. En el pasado, la profecía muchas veces iba acompañada de señales y milagros. La profecía en el Nuevo Testamento no necesariamente está acompañada de milagros, sino de la actitud profética, ya que es, anuncio, denuncia y llamado a la conversión. Entonces, sí hay elementos que los diferencian. El profeta estaba sujeto a la ley, ¿sí? A la ley mosaica, mientras que del Antiguo Testamento, mientras que el profeta del Nuevo Testamento está sujeto a la gracia en Cristo, a la acción salvadora de Jesucristo por medio de su sangre, que ha establecido su reino en medio de nosotros. Entonces, siguiendo con ese elemento, voy a empezar aquí vamos a empezar con una cita de Mateo capítulo 3. Dice así, o sea, se refiere, lo voy a buscar aquí un momento. Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, haced rectas sus sendas. Y vamos a ver lo que opinaban los padres de la iglesia sobre este versículo, porque es importante saber qué opinaban los primeros cristianos sobre este aspecto. Dice, por ejemplo, bueno, en una obra anónima sobre el Evangelio de Mateo, dice: el grito de la voz es un sonido confuso que no descubre el secreto alguno del corazón. Significa tan solo
que quiere decir algo aquel que la emite. En cambio, la palabra es la voz racional que manifiesta el secreto del corazón. La voz, además, es común al hombre, al animal, mientras que la palabra es privativa del hombre. Por eso Juan se llama voz, no palabra, porque Dios no revela por Juan su misericordia, ni su justicia, ni su disposición determinadas antes de la constitución del mundo, sino únicamente que Dios tenía pensado hacer algo grande con los hombres. Será luego cuando mediante su Hijo, Jesucristo, manifieste todo el misterio de su voluntad, y por eso se le llama palabra. Preparad el camino al Señor, preparad el camino del Señor y hacer rectas sus sendas, significa arrepentirse de los pecados y dar frutos dignos de penitencia. Ahora, por ejemplo, San Jerónimo, ¿qué nos decía? Preparaba las almas de los fieles en los cuales caminaría el Señor, para que siendo él puro, caminara por caminos muy puros. Él mismo que dice, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo decía San Jerónimo en su comentario al Evangelio de Mateo. Ahora, lo que nos dice al respecto San Juan Crisóstomo, dice, mirad, si no, como el profeta, el bautista vienen a preparar a los mismos pensamientos que se valen de distintas palabras. El profeta había dicho que Juan vendría diciendo, preparad el camino al Señor, haced derechas sus sendas. Y Juan, de hecho, una vez que llegó, dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento, lo que vale tanto como preparad el camino al Señor. ¿Veis cómo lo que había dicho el profeta y por lo que él mismo predicó, resulta evidentemente que Juan solo vino para ir delante preparando el camino, pero no podía dar la gracia, es decir, el perdón de pecados? No es su misión, era preparar de antemano las almas para que recibieran al Dios del universo. Y por último, voy a citar a Cromacio de Aquileia, que decía, Juan preparaba por tanto estos caminos de misericordia y verdad de fe y justicia, de los cuales declara también así Jeremías, permaneced en los caminos del Señor, observar las sendas del Dios eterno y ved cuál es la vía del Señor y andad por ella. Y como el reino celeste establece estos caminos con toda razón, añadió San Juan, está cerca el reino de los cielos. ¿Quieres pues que también se acerque a ti el reino de los cielos? Prepara estos caminos en tu corazón, en tu mente, en tu interior. Allana en ti el camino de la pureza, el camino de la fe, el camino de la santidad. Compón las rutas de la justicia, quizás de tu corazón, todas las piedras de tropiezo que hacen obstáculo, porque está escrito, quitad las piedras del camino. Y entonces, verdaderamente, por los pensamientos de tu corazón y por los mismos movimientos de tu alma, a modo de sendas entrará Cristo como Rey. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el profeta, el verdadero profeta, porque hay falsos profetas, antes de anunciar, tienen preparado el camino para el Rey, para el Señor, para Dios en su corazón. Tienen una vida de santidad, de pureza. Dan buenos frutos, paciencia, los frutos del Espíritu Santo, benignidad, mansedumbre, templanza.
¿Ya? Antes de anunciar, el profeta se prepara para anunciar. Porque en primera de Juan capítulo 4 versículo 6 también nos habla de falsos profetas. Y estos falsos profetas, además de anunciar un evangelio distinto al que Jesús nos dejó, ¿sí? Eran del mundo y vivían conforme al mundo. O sea, no tenían una actitud de conversión, de cambio. No se les veía a Cristo en su vida. Daban mensajes confusos acerca de Cristo. Que Cristo tenía una naturaleza meramente espiritual. No era verdadero hombre. Otros decían que era un simple hombre, pero no era Dios. Otros decían que era como una especie de arcángel. Pero, por ejemplo, en su vida personal, si ustedes miran la primera carta de Juan, estos falsos profetas maltrataban, golpeaban a sus propios compañeros de la fe, porque no solo los falsos profetas vinieron de afuera de la iglesia a tratar de llevarse a los miembros de la iglesia, como en el caso de los gnósticos, sino que también dentro de la iglesia surgieron falsos profetas. Y por ejemplo, el último falso profeta del que hemos tenido noticia histórica, pues clara, pues podemos llamarlo, que es Martín Lutero, que hizo un daño a la iglesia, un daño grave a la iglesia. Entonces, y si miramos la historia de Lutero, perdón, aquí la tengo. Él se hizo sacerdote, pero nunca en su vida presentó frutos de conversión. Nunca. Él era una persona esquizofrénica, megalomaníaca, egocéntrica, egoísta, rebelde, y llevó a muchos al camino de la perdición. Por eso es importante, cuando uno ejerce la labor profética de denunciar, primero mirarse uno a sí mismo. Por eso Jesús decía, primero quita la viga que hay en tu ojo antes de quitar la paja que hay en el ojo del hermano. Porque antes de uno abrir la boca, uno se tiene que revisar a sí mismo y dejarse tocar y transformar por Dios. Ser dócil a la actividad del Espíritu Santo. Precisamente, bueno, y eso lo vamos a hablar hoy, ahora más adelante, es cómo se ha deformado la imagen de Dios en estos tiempos. Y Dios, para muchos en estos tiempos de posmodernidad, se convierte en Dios siempre y cuando satisfaga mis necesidades. Es una especie de genio de la lámpara. Si me hace el favor que necesito, Dios venga para acá. Pero de resto, Dios allá y yo acá. O sea, solo es el genio que funciona cuando yo froto la lámpara. Y si no funciona ante mi capricho egoísta, pues simplemente lo desecho, busco otro Dios, me voy a otra iglesia, donde encuentre una forma donde un Dios, una deidad o cualquier fuerza sobrenatural me responda a mis necesidades y me haga sentir bonito, porque esa es otra condición, ¿no? Que el Dios de ahora no me haga sentir, no me haga ver mis fallas, sino que simplemente me haga sentir bonito, como si Dios fuera un osito cariñosito. Y esa no es la función de Dios. Dios no está al servicio de nosotros. Nosotros estamos al servicio de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos hizo. Dios no deja de existir ni deja de ser por el hecho de que no pensemos ni lo tengamos a Él en cuenta. Y vamos a leer un poco primera de Juan 4, del 1 al 6. Dice así: queridísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino averiguad si los espíritus son de Dios,
porque han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, de quien habéis oído que va a venir y ya está en el mundo. O sea, vemos que estos falsos profetas hablan como anticristos, no como Cristo, sino como anticristos. Se oponen al Cristo y provienen del mundo. Y dice así: vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, cuando nosotros tenemos una vida en Dios, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos vencer a este falso espíritu del mundo, a este falso espíritu del anticristo. Y dice, ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Hoy en día hay muchos evangelios, muchos mensajes de salvación. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que Dios es un tabú celestial. Si tú le das dinero, ¿sí?, Él te devuelve el 100 por 1. Es como una especie de pirámide financiera este Dios. ¿Y cuánta gente le gusta escuchar este evangelio? Porque no le gusta la pobreza, la sencillez y la humildad. Quieren tener riquezas, quieren tener poder. Y el diablo les ofrece un evangelio a la medida de su necesidad. ¿Cuántos creen todavía en que hay que guardar el día sábado? El evangelio del sábado. ¿O cuántos creen en el evangelio de la falda pantalón? Que unos creen y predican que si los hombres no usan pantalón y las mujeres falda larga, se van para el infierno. Y eso es más gracioso aún, porque si uno revisa en el Antiguo Testamento, los que usaban falda eran los profetas. Entonces, pero bueno, haciendo ese paréntesis, descontextualizan la Biblia, la manipulan a su antojo, inventan nuevas cosas que Jesús no enseñó. Sobre todo porque en la época de Jesús y antes, los judíos, mujeres y hombres, utilizaban túnicas para mujer, túnicas para hombre, pero eran túnicas. Ahora no, que el hombre tiene que usar pantalón y la mujer falda. La mujer no puede utilizar el pantalón. Bueno, un poco de legalismos y de cosas absurdas y de inventos para oprimir y reprimir a la gente y mantenerla bajo su control. Tú no necesitas iglesia, tú no necesitas hacer el bien, solo basta que tú creas en Jesucristo, pero si no das el diezmo, te vas para el infierno. Son mensajes así tan contradictorios y tan falsos que endulzan el oído de aquellos que se quieren dejar seducir por este mensaje, pero que llevan a la esclavitud y a la perdición. Y seguimos aquí, dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. O sea, el que conoce y verdaderamente ama a Dios, escucha a los enviados de Dios, a los que pertenecen a su iglesia, a sus apóstoles, a sus sacerdotes, a sus enviados. ¿Ok? Y dice, el que no es de Dios, no nos escucha. O sea, nos obvia. Dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Por lo tanto, sabemos que en el mundo hay dos espíritus. El espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, y el espíritu del error, que es el espíritu de la mentira. Lo que la Biblia denuncia como la bestia, ¿ya? Que tenía varias cabezas y que profiere toda clase de blasfemias.
Ese es el espíritu del error. Y está en el mundo. Y hay profetas que hablan por intermedio de este espíritu del error. Entonces, hay que darse cuenta, porque uno cada vez que escucha la palabra profeta, solo se acuerda de los verdaderos profetas de Dios, pero se olvida que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hubo falsos profetas. Elías confrontó a varios profetas falsos, a los profetas que estaban bajo el mando de Jezabel, y los derrotó porque era mayor el que estaba en él que el que estaba en el mundo. Aunque fueran muchos profetas contra él solo, él los derrotó no por sus propias fuerzas, sino por lo que Dios hace en él. Ahora, yo quiero que vayamos mirando un poquito lo que dice el catecismo en el numeral 523. Voy aquí a buscarlo. Dice así. Perdón, vamos a buscar. Este no es el catecismo. Denme un segundito. Si quieren, mientras tanto, formúlenme una pregunta. Adelante. Bueno, aquí ya estoy con el catecismo. 523. Dice, San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo, su conversión y finalmente su martirio. Miren lo importante y miren lo hermoso de la vida de Juan Bautista como profeta. O sea, ¿qué es lo que hace él? Preparar el camino del Señor, anunciar la venida, anunciar que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Anuncia la conversión y pide que demos frutos de conversión, frutos de arrepentimiento. Pero además, la labor del profeta comienza desde su nacimiento, ¿sí? Da testimonio mediante su predicación. O sea, la predicación no es solo el hablar, sino el actuar, ¿sí? Porque muchos tienen una vida donde hablan muy bonito, pero por detrás, en sus vidas personales, las tienen patas arriba. Eso no es un profeta. Y dice, su bautismo de conversión y finalmente su martirio. Muchos profetas en la Biblia, incluyendo Juan el Bautista, pagaron con su vida el precio de hablar la verdad de Dios. Una verdad que incomoda a los hombres, que incomoda al mundo, que obliga al mundo a moverse de su comodidad, de su permisividad. El profeta, con su denuncia, incomoda al mundo, hasta tal punto que el mundo puede tomar la medida de asesinarlo. Jesús también tuvo esa labor profética. Y el mismo Jesús denunció: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Jerusalén mataba a sus profetas porque anunciaban cosas que no estaban de acuerdo a lo que ellos querían vivir por fuera de la ley de Dios. Ahora quiero leerles un poquito el numeral 218 del mismo catecismo, que dice así:
A lo largo de la historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió gracias a los profetas que también por amor, Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Entonces, miren que a través del profeta, el pueblo se da cuenta que ha cometido infidelidad, y no una, ni dos, sino muchísimas veces, pero que Dios es misericordioso y está ahí para perdonarlos, esperando a que se arrepientan y a que vuelvan a Él. Y esa es la labor profética que no solo tienen los profetas ministeriales, sino todos por medio del bautismo. Debemos tener esa labor de llamar a la conversión, al arrepentimiento, a la transformación de las vidas de cada uno de nosotros, ¿sí? Del pueblo, de los países, de las naciones, de los gobiernos. Debemos anunciar y denunciar a Cristo. Y vamos a mirar lo que dice el numeral 201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. El único, volveos a mí, seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. ¿Cuánta idolatría no hay en el mundo actual? La gente de todo hace un ídolo, de personas, de cantantes, de políticos, de actores, hace ídolos, los vuelven sus dioses, del mismo dinero. El dinero, la riqueza, las joyas, los placeres se han vuelto un dios. Hemos creado nuestros propios dioses en esta época. ¿Por qué? Porque en el posmodernismo vivimos una época de individualismo, la satisfacción del yo. Yo quiero. Y lo que yo quiero se vuelve mi Dios, porque me vuelvo esclavo de Él. Mi mente y mi corazón se centran solo en tener eso. Esa es mi finalidad. Y Dios, el verdadero, el único, es el que debe ocupar el centro de nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando lo estamos desplazando por otros dioses falsos, porque solo hay un Dios verdadero, estamos cayendo en idolatría. La idolatría no es tener imágenes. La idolatría es tener otros dioses fuera del Dios verdadero. Solo hay un Dios, el Padre, que junto con el Hijo y el Espíritu Santo nos han regalado la salvación y están dentro de nosotros. No hay más Dios fuera de Él. Pero cuando nos olvidamos de eso y tenemos a Dios, porque hoy en día en el mundo se tiene una colección de dioses, ¿no? Entonces el Dios dinero, el Dios fama, el Dios fortuna, el Dios placeres carnales, ¿sí? Y el Dios de los cielos, que es el que me sirve para cuando yo tengo una necesidad, el genio de la lámpara. Y eso no puede ser así. Solo debe haber un Dios eterno en nuestra vida, que es el que satisface todas nuestras necesidades. Entonces, el profeta es aquel que nos señala también los falsos dioses que hemos creado en nuestra sociedad actual. Ese es el verdadero profeta, el que nos muestra esos falsos dioses. Y el falso profeta es aquel que nos invita a seguir a esos dioses, al Dios del dinero, al Dios de la fama, al Dios de la fortuna, al Dios del poder, al Dios del sexo desenfrenado, ¿sí?
Ese es el falso profeta, que nos invita a seguir otros dioses que no son Dios. Y bueno, yo voy a parar un momentico aquí para ver si hay algún tipo de pregunta. ¿Hay alguna pregunta o prosigo? Pues no sé, hermanos, Javier y Jesús, ¿tienen alguna pregunta que hacerle al hermano Rodrigo o lo dejamos continuar? Cualquiera de los dos. Bueno, hermano Rodrigo, ya está con nosotros el hermano Javier, apenas acaba de conectar, pues no sé, cualquiera de los dos, adelante, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano Rodrigo. Disculpas, salí un poco tarde de mi trabajo y rezamos el Santo Rosario ahí por Facebook, ahí mi familia y yo, y estábamos en esto. Por eso me uní un poco tarde, pero con toda la disposición no estoy escuchando. No, aquí tuve un problemita ahí con internet y me sacó, pero ya estoy de vuelta. Continúa, gracias, bienvenido. Vale, hermanito Javier, muchas gracias. Javier Morales, te llamas igualito que un parcerito mío, un amigo mío muy querido que también está en las redes, que tiene un canal, Javier Morales se llama él. Esto fue parte de Mesa Redonda. Se llama, son tocayos, completamente tocayos. Bueno, ok, entonces sigamos con lo que nos enseña el catecismo en el 1268. Prácticamente aquí nos va a enseñar que todos los que somos bautizados somos profetas, reyes y sacerdotes. Dice así: los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo en su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El bautismo hace participar en el sacerdocio común a los fieles. Pero miren aquí qué bonito cuál es nuestra identidad como profetas y a lo que debemos llamar. Miren, llamar y hacer consciente a todos los demás que somos linaje escogido. O sea, Dios nos ha escogido, nos escogió por amor. Somos sacerdocio real. Estamos llamados a ofrecernos como sacrificio vivo para Él. Nación santa. Debemos vivir en santidad. Pueblo adquirido. No nos pertenecemos a nosotros mismos ni al mundo. Jesucristo nos compró con su sangre preciosa para nuestra salvación. Dice, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos llamar al mundo a salir de las tinieblas en que se encuentra sumida, en todas estas filosofías vanas que hay en el mundo, en todas estas ideologías como la de género. Son ideologías porque no tienen ni siquiera un trasfondo científico, son meras especulaciones vanas que nos llevan a la oscuridad y a la confusión. Un hombre de 45 años hoy se autopercibe como una niña de 7 años y va a un jardín infantil para poder toquetear a niños. ¿Qué trauma le puede estar causando a los niños? Y solo porque la ley reconoce que él, entre comillas, se autopercibe como una niña, siendo un viejo verde en la realidad. Nada más, un viejo morboso. Hoy en día en Argentina, un tipo que va a la cárcel, si se autopercibe como mujer, puede ir a la cárcel de mujeres a violar tranquilamente todas las mujeres, porque él
se autopercibe como mujer. Entonces miren cómo hemos deformado la realidad de tal forma que permitimos cosas que tienen consecuencias desastrosas, nos llevan a la oscuridad y transmiten más oscuridad. Es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a mirar lo que dice el numeral 897 del Catecismo. Dice así: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto a los miembros del orden sagrado y el estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan en las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Nosotros creemos muchas veces que nuestra labor es solo en la iglesia, y muchos dicen, no, yo solo voy a estar en el mundo, en el ambiente de la iglesia, porque en el mundo me voy a contaminar. Pero es que el Señor nos mandó al mundo, a predicarle al mundo, a salir al mundo. Hoy en día muchos cristianos, sí, ven lo terrible que es el mundo y le han cogido miedo al mundo, pero se olvidan quién es el que está respaldándolos, quién es el que habita dentro de ellos. No son sus fuerzas, es la fuerza de Dios. Y esa falta de convicción ha creado una generación de cristianos cobardes que no son capaces de predicar el evangelio. La labor profética es predicar, y muchos no lo hacen por miedo. Y cada vez la Biblia dice que cuando tú no le predicas a alguien que podía haberse salvado por tu predicación, tú te haces culpable de esa vida que se pierde. ¿Será que nosotros, en nuestra labor profética como laicos, estamos teniendo el valor de salir al mundo a contarles de Cristo, de su iglesia, de que el reino de Dios no está solamente en los cielos, sino que ya está en medio de nosotros, que está en medio de los pobres, de los necesitados? ¿No han visto la iglesia? La iglesia se dedica a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los leprosos, a los enfermos de SIDA, a todo tipo de abandonados a su suerte. Y a veces nosotros nos callamos esa labor. Nosotros estamos como profetas para mostrarle al mundo lo que está haciendo la iglesia de Cristo en pro de la salvación del mundo. Pero a veces la gente muere por ignorancia. Le dice Dios a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, creo que es en Oseas, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque siendo nosotros, teniendo la autoridad profética de anunciar y denunciar y de llamar a la conversión, nos da miedo hablar, nos da miedo compartir. ¿Y qué pasa afuera? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos católicos hoy en día no terminan en manos de sectas, de cualquiera que les endulza el oído, de cualquiera que les echa un cuento bonito? Porque cuando tienen una duda en su fe, no hay quien se la resuelva. Y hay gente que sabe y no se la resuelve porque les da pena hablar de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra labor? Ahora vamos a mirar un poquito vamos a seguir mirando aquí el catecismo, porque es bonito, porque toca también la Biblia. Y nos está mostrando todo lo que debe hacer un profeta de la actualidad. Y nos toma como ejemplo a Juan y a otros profetas del Antiguo Testamento. Dice el numeral 719: Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo
consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas, inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. ¿A cuántos católicos muchas veces les da pena hablar ante sus amigos de Cristo? Porque creen que se le van a reír. ¡Ay, el fanático! ¡Ay, el rezandero! ¡Ay, ya empezó con su cuentico! Y a veces prefieren quedarse callados y adaptarse al mundo, hablar como el mundo, porque saben que si hablan de Cristo, los van a rechazar. Pero no se dan cuenta que de tanto insistir a hablar de Cristo, en algún momento algunos de ellos o varios de ellos por fin van a abrir su corazón y se van a convertir. Pero eso jamás va a suceder si nosotros como creyentes no ejercemos esa actividad profética constante. Y eso significa escucharlos en sus necesidades, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que conocemos, pero a la vez que los escuchamos, mostrarles la solución que está en Cristo Jesús, aquel sobre el que descendió el Espíritu Santo. Y dice, anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Ahí es donde podemos mostrarle a la gente esos sufrimientos que tú tienes por haber seguido tu egoísmo, por tener una vida alejada de Dios. Hay alguien que está dispuesto a sanar tus heridas, a cambiar tu lamento en baile, en cambiar tu tristeza en gozo. Y ese es Jesucristo. Esa es una labor profética. Anunciar a aquel que nos trajo esa maravilla, la salvación, y al Espíritu Consolador, aquel que sana las heridas de nuestro corazón. Miremos el numeral 1502. Dice así: el hombre del Antiguo Testamento vive en la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal y que la fidelidad la fidelidad a Dios según su ley devuelve a la vida. Yo soy el Señor, yo soy el que te sana, dice Éxodo capítulo 15, 26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Anunciar el evangelio a los enfermos, acercarnos a los enfermos y decirle: hay alguien que puede curar tu enfermedad, no solo tu enfermedad corporal, sino tu enfermedad espiritual. Hay algunos científicos que dicen que la causa del cáncer es la amargura. Increíble. Muchas veces la causa del cáncer es la amargura. Algo psíquico, algo espiritual puede tener repercusiones corporales en nosotros. Y la sanación puede llegar de nuestros cuerpos
a través de esa sanación espiritual de nuestras heridas. ¿Y quién es el único que sana estas heridas? Jesucristo. Entonces, miren cómo, por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos anunciar el evangelio a tiempo y a destiempo, porque en todo momento el profeta debe aprovechar para llegarle a todo el mundo, a cualquier persona, según su necesidad, según su problemática. Son distintas. Una es la enfermedad, otra es la situación financiera, otra es el desengaño amoroso, puede ser, la soledad. Y Jesús es la solución para todos estos asuntos. Pero si no abrimos la boca, ¿qué estamos haciendo? Dice Jesucristo, ¿no? Nosotros somos la sal del mundo. Y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada y es para tirarse a la calle y que sea pisoteada por los caminantes. Pierde su razón de ser. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser la sal del mundo, ponerle el sabor a todos esos momentos de las personas que hay en el mundo que viven tantos sinsabores y muchas veces por culpa de sus propios pecados y necedades. Pero somos nosotros como profetas los que debemos decirle, oye, esto tiene una solución. Hay una solución. Te presento a Cristo. Pero recuerden que todo nace primero desde lo que vimos al comienzo. Yo santificarme, ser luz. Yo no puedo vivir una vida de oscuridad y pretender ser la luz del mundo. Yo tengo que vigilar en qué caminos ando, cuál es mi comportamiento, cuáles son mis frutos de conversión y de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que afloran en mí? Y estarme revisando constantemente, tener una vida sacramental, una vida de oración. No hay un verdadero profeta que no tenga una relación íntima de oración con Dios. No existe. El profeta es profeta en la medida que tiene una relación con Dios, el verdadero profeta. Y a veces muchos quieren ser profetas y ni siquiera oran 5 minutos al día. No van ni a misa porque les da pereza. Entonces, ¿cómo queremos ejercer la labor profética? Nadie da de lo que no tiene. Y es en la Eucaristía, es en la oración, es en los sacramentos donde nos llenamos de Dios para poder hablar de Dios. Si nosotros no nos llenamos de Dios, ¿de qué les vamos a hablar? Es como tener una piscina vacía. ¿Qué agua vamos a dar? Si escarbamos, lo único que vamos a tirar es tierra. ¿Ya? Bueno, sigamos porque creo que lo estoy aburriendo. Vamos al numeral 2100. Simplemente quise hacer algo distinto y hacer un recorrido por el catecismo para que veamos la hermosa sabiduría que se encuentra aquí y que a veces ni siquiera los católicos conocemos lo que dice el catecismo. Si lo conociéramos y lo meditáramos, viviríamos en una riqueza espiritual única. Dice el numeral 2100. El sacrificio Dime. No, bueno, comentarle, no, mire, la verdad no es que nos esté aburriendo, al contrario, es precisamente la esencia de lo que queremos, porque nosotros, al de repente poner temas, a lo mejor hay personas que después de verlo van a decir, bueno, ¿cómo va a tener sustento bíblico tal tema, no? Sin embargo, lo que no se han dado cuenta es que podemos decir, como de repente dicen nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Todo está en la Biblia, ¿no? Entre comillas, sabemos que no todo, pero podemos saber que temas importantes como la acción del profeta, como la evolución que yo le comentaba, o la habíamos comentado al principio, y luego el desarrollo dentro de la misma historia, y que por esos profetas que dentro de la misma historia está, o han estado, o existen, o existieron,
tenemos al día de hoy libros que nosotros podemos tomar para hablar precisamente de la palabra de Dios. Tenemos ese sustento y a ese punto igual yo quería llegar. La verdad que no les estoy poniendo atención, pero la verdad yo quería enfatizar en lo siguiente. Honestamente, esa acción del profeta que hemos visto durante la Biblia y que usted nos ha dado recorrido durante la historia, incluso con el catecismo, se encuentra muy claro en las acciones respecto a lo que usted dijo. De repente nos callamos en, ¿no? Entonces vemos con con Moisés, que habló delante del faraón. Vemos si nos vamos hasta el otro lado, ¿no? Vemos con Pablo, que habló con el Sanedrín, que habló con gobernadores de Roma, ¿no? Habló con filósofos. Entonces, que tenían ideas diversas y, claro, muy diferentes a las de nosotros. Y sin embargo, estos dos personajes, claro, sin dejar a un lado a Jesús, pero hablando no del que sabemos que tiene el poder y autoridad de hablar, ¿no? Hablemos de quien dentro del nuestra profesión de fe, en esta parte que dice que el Espíritu Santo habló por los profetas, es esta acción que el Espíritu Santo nos llena de esta sabiduría para poder hablar y poder dirigir a las personas la palabra correcta. Claro, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero hasta a mí me ha pasado, de repente hay personas que en primera instancia no es directamente hablar de la palabra de Dios, porque tal vez sería después. Es decir, si voy a una persona a visitarla y veo que es pobre, que está enferma y que necesita muchas cosas, no voy a llegar y decirle, ¿sabe qué? Hermanita o hermanito, Dios te va a salvar y te va a ayudar, y me voy. ¿Qué hice realmente? Realmente hice la acción del profeta, realmente hice lo que no hice absolutamente nada, aunque por ahí sí me escucha alguien, no, pues es que la palabra, no hice nada, honestamente no realicé nada. Entonces es esta combinación de decir, bueno, antes de hablarle de Dios, voy a ver qué necesita, voy a ver en qué la puedo ayudar o en qué lo puedo ayudar. Y ahí, sin necesariamente en un principio hablarle de Dios, sino actuando lo que Dios me manda a hacer, llevando a la práctica la palabra de Dios, también estoy siendo partícipe de ahora sí que de esta profetización de su evangelio, de esta extensión del evangelio que Él nos manda. Entonces, le repito, no es que nos esté aburriendo, sino realmente queremos que quede claro, porque como usted lo dijo, habemos muchos católicos que no conocen los documentos de la iglesia y que solamente decimos, es que el catecismo, pero de repente lo asocian como el catecismo que me dieron en la iglesia, ¿no? En la parroquia. Oye, pero no, eso no es en sí todo el catecismo, ¿no? Eso es catequesis, ¿no? Eso es lo que la iglesia llama catequesis, pero no es el catecismo. Y aunque no es lo mismo, no, ciertamente hay una línea delgada que diferencia la catequesis que vas a recibir al catecismo que ya está, que son las enseñanzas, que son las doctrinas, que son los ensayos, que son todo lo que ya está. Se te cayó la comunicación, pero así es, mira, el profeta habla de Jesús. Jesús es la palabra, y Juan nos enseña que por medio de esta palabra de Jesucristo
todas las cosas fueron hechas, todo cuanto existe, lo que hay en el cielo y en la tierra. Exacto. Exacto, sí. Cuando nosotros hablamos con poder, o sea, hablamos de Dios, el profeta está llamado por boca del profeta a transformar las realidades del mundo, a cambiar el mundo. Pero cuando hablamos de la boca, ¿sí? La boca es la que expresa el mensaje, pero el profeta con su vida hace la obra, hasta el punto de, o sea, dar hasta su propia vida en pro de ese mensaje, en pro de la transformación del mundo, en pro de que llegue el reino de Dios hasta esos lugares donde todavía no ha llegado. ¿Ya? El Imperio Romano es un ejemplo de cómo miles de profetas, miles de creyentes, con su fe inamovible, predicando el evangelio a pesar de las persecuciones, las humillaciones y las calumnias, pagaron con su sangre, y tarde que temprano, todo el Imperio Romano, ¿sí? O al menos en su mayoría, y sus gobernantes terminaron convertidos al cristianismo. Y ahí fue cuando cesó la persecución y se comenzó a transformar la realidad. Comenzó la iglesia a florecer. Sobre la sangre de los mártires, de los santos, se construyó la iglesia y se sigue construyendo. Y todo por ejemplo, hermano, en México, y de verdad lo invito a que lo investigue usted, que se dedica a estudiar y escudriñar no solamente la palabra de Dios, sino que de que muchos eruditos, exégetas, tanto católicos como protestantes, lo invito a que investigue, hermano, la historia de la cristiada. ¿Qué fue la cristiada? Sí, en México. Excelente. O sea, estamos hablando también un puñado de católicos, y eso no me lo van a dejar mentir si usted investiga la historia, que defendieron a capa y espada esta fe, y no una fe fanática que ahorita pueden decir, no. Si investigamos bien la historia, van a ver esa fe que defendieron en muchos otros lugares. Por ejemplo, en mi lugar donde soy, de Tabasco, también de México, hubo una época donde un presidente que se llamó Tomás Garrido Canaval también hizo lo mismo como con la cristiada. Entonces estamos hablando de que el profeta, aparte de denunciar, defiende a capa y espada lo que las doctrinas de Cristo han ido permeando como dijo él en su palabra, ¿no? A todo. Otra vez se te cayó, pero sí, efectivamente, la cristiada fue un gran ejemplo. De hecho, yo despido mis programas diciendo ¡Viva Cristo Rey! Precisamente porque a mí la historia de la cristiada me trastocó tanto, de ver cómo unos católicos en México lo dieron todo cuando el gobierno con todas sus fuerzas intentó aplastar a la iglesia de Cristo, y los católicos valientes dieron todo, hasta sus vidas, y que el grito de estos católicos era ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Yo por eso en mis programas me despido así, ¡Viva Cristo Rey! Porque siempre en mi cabeza tengo la cristiada, ¿sí? No importa las ofensas, las humillaciones, las calumnias que yo he recibido a lo largo de mi vida, digamos, los desaires, los rechazos, los insultos. Yo tengo algo muy claro: voy a seguir anunciando el evangelio cueste lo que me cueste,
no importa si soy la burla de muchos, no importa si me humillan, si me ofenden, si me calumnian, no me importa, voy a seguir anunciando el evangelio siempre, con todas mis fuerzas, hasta que me quede el último aliento, porque yo estuve 14 años por fuera de la iglesia y saqué gente de la iglesia. Y ahora mi misión es taponar esos huecos que se han abierto dentro de la iglesia, que están permitiendo que se fuguen ovejas a valles tenebrosos. Y mi misión es, cueste lo que me cueste, seguiré anunciando y denunciando, llamando a la conversión a todos, con todas mis fuerzas. Y precisamente, ya que tú lo nombraste, la cristiada es un elemento que atraviesa mucho mi motivación para realizar lo que realizo en las redes, lo que escribo, todo lo que hago, incluso los libros que compro y todo esto para formarme y seguir formando a los demás, lo hago con esa mentalidad. La cristiada es una gran inspiración para cualquier latinoamericano y debería ser un ejemplo a seguir. Sí, hermanito. Bueno, ahora una pregunta, hermano. Yo pienso que su respuesta puede ser tanto su opinión personal y lógico, si quiere también tomarlo desde la parte bíblica. Ahora, hermano, ¿cómo cree usted que sea o que deba de hacer el papel del profeta en esta actualidad? Es decir, en este confinamiento, en esta situación. ¿Cree que se ha desvirtuado en otras situaciones, por ejemplo, en otras, yo le llamé en algún momento como catástrofe, que han pasado en la historia? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la cruzada, no sé, en todas estas escenas históricas que han marcado a la humanidad de forma negativa, pero sabemos que en algún punto ha sido positiva, porque de repente aparece alguien y pum, que por él, bueno, no todo se perdió, ¿no? O sea, hubo gente, en el caso de la Edad Media, que hubieron también la aparición de muchos santos, que muchos le dicen, no, que la edad del oscurantismo, que la iglesia no permitía los avances científicos y cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, ahora, específicamente en esta situación, ¿cómo cree, hermano, que debe de ser la acción del profeta? Bueno, yo creo que esta desgracia para el mundo, en cierta medida, ha sido una gracia para la iglesia. ¿Por qué? Porque antes todo el mundo vivía desparramado por el mundo detrás de sus preocupaciones y sus afanes. Pero ahora este virus ha hecho que la gente se encierre en su casa, repiense su vida, repiense el mundo que estamos viviendo, y se conecta a la internet. Y en la internet estamos nosotros, donde les podemos estar mostrando que el mundo, como iba hace un año, iba para la destrucción total, los niveles de contaminación, los niveles de individualismo, de egoísmo, de subjetivismo. Estamos en algo que llaman la sociedad líquida. Todo es relativo, y como no hay nada firme de qué agarrarse, el ser humano comienza a vivir una angustia existencial que lo lleva al suicidio, a la desesperanza. No tiene un asidero, porque todo es jabonoso, todo es relativo. No hay nada como real que ellos puedan palpar, tocar, asirse. Y en esta situación, donde este mundo líquido nos ha llevado al encierro, y al mirarnos a través del internet, nosotros les podemos decir, en ese mundo jabonoso, en ese mundo líquido que existe actualmente en la posmodernidad, hay una roca firme. Y el que construye esa casa sobre la roca, vendrán los vientos, vendrán las tempestades, y nada los moverá. Y esa roca es Jesucristo. Es un momento donde la humanidad
se ha visto obligada a sentarse y a mirarse a través de una cámara web. Pero es en este momento donde tenemos una oportunidad de oro para llevarle el evangelio a todas las gentes y mostrarles sus errores. Oiga, usted creía en la ideología de género, mire, los errores de esta ideología son esto, y nos lleva a esto y esto. Y esto es por falta de Dios, porque Dios enseña esto y esto y esto. Y cuando Israel y el pueblo de Dios ha seguido eso, esos mandatos de Dios, ha vivido bien. Ahora que hemos vivido según nuestros conceptos, mire dónde estamos. Lo mismo en el consumismo, el yo, la satisfacción del yo. Mostrarles cómo el reino de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 40 y pico, todos vendían sus bienes y se repartían según las necesidades de cada quien. Entonces vemos que hay otra alternativa, el compartir, el ver al otro, el darnos cuenta que existe alguien más allá del yo, de mi satisfacción personal, que tiene necesidades y tiene problemas. Y que cuando yo puedo aportarle para aliviar sus penas, me siento mejor que cuando busco mi satisfacción única y personal. La gente comienza a darse cuenta que el ayudar al prójimo puede ser más satisfactorio que el satisfacerse a sí mismo. Y es que es cuando nosotros nos hundimos en el individualismo que perdemos nuestra identidad. Pero cuando nos abrimos a los demás, es que comenzamos a recuperar nuestra identidad. Y cuando nos abrimos como iglesia en estos espacios, ¿sí?, la gente comienza a reconocerse no en una colectividad, no en sí mismo, sino comienza a reconocerse en Cristo Jesús. Y ahí es donde cada uno tiene la oportunidad de reconfigurar su ser, su identidad a partir de Cristo. Pero eso lo logramos solamente si aprovechamos esta oportunidad. Lo que muchos ven como una desgracia, para la iglesia debe ser una oportunidad de llevarle a Cristo a las personas que se encuentran sentadas haciendo zapping en el YouTube o en la televisión, y decirles: hey, quieto, tengo algo importante que decirte. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes dolor? ¿Tienes angustias económicas? Yo conozco a alguien que sufrió todo eso por ti y que está dispuesto a consolarte y a cambiar tu vida. Y no estás solo. Somos una comunidad de hermanos que está dispuesto a ayudarte y acompañarte para que no estés nunca más solos. Somos un solo cuerpo en Cristo y le presentamos a Cristo. Cristo Jesús, que es el único que puede transformar las vidas. Yo puedo hablar muy bello, yo puedo hablar miles de cosas, pero el único que puede transformar los corazones y convertir es Cristo, nadie más. Entonces, creo que esta debe ser nuestro actuar frente a la crisis actual. Las crisis, para muchos, son grandes oportunidades para otros. Miren, por ejemplo, Rockefeller. ¿Cómo se hizo rico? A punta de la guerra mundial. ¿Qué hizo él? Contrató una lancha para saber quién había ganado la guerra mundial y cruzó el mar rápido, y con esa información llegó y compró acciones a precio de huevo, y cuando llegó la noticia después, más tarde, de que Estados Unidos había ganado la guerra, las acciones subieron, lo que él había comprado barato tuvo mucho valor, y él automáticamente, un día para otro, se volvió uno de los hombres más ricos de la historia. Eso es aprovechar las crisis, ¿sí?, como oportunidades. Y esto no lo debemos ver como una crisis, como que estamos contra las cuerdas, sino ver
las grandes oportunidades que nos presentan en este momento. Por eso digo, hay que predicar a tiempo y a destiempo. Siempre ver la oportunidad en los momentos más adversos. Sí, hermanito. Pues la verdad, sí, por ejemplo, a mí me tocó platicar con un hermano, este, pues separado, ¿no? Protestante, y yo le hacía ver esto, yo le decía, mira, yo siento que ahorita en un cierto punto, de repente hay imágenes que lo hacen ver, ¿no? Hay que dejarnos un ratito, al menos por un pequeño fracción de momento, dejar de discutir entre tú y yo. Porque, por ejemplo, si ahorita viniera alguien otra vez con las mismas condiciones, tal vez voy a los extremos, pero es una realidad, a alguien que realmente necesita ropa, que necesita comida, ¿cómo crees que la vamos a convencer? ¿Cómo la vas a convencer tú? ¿Cómo crees que la voy a convencer yo? Y yo le dije, si me dices, hablando de la palabra de Dios, yo te voy a decir, error. Ni tú ni yo la vamos a convencer con la palabra de Dios ahorita, porque estamos dejando a un lado lo que realmente ella en este momento necesita. Y yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no funciona, no, sino que hay que meternos por otros lados, es decir, hay momentos, como usted decía, donde sí podemos hablar de la palabra de Dios y de verdad que nos podemos cansar o no de hablarlo y de decirlo, de proclamarlo, pero hay momentos donde no es tan necesario en ese punto decir, bueno, me voy a callar un ratito y mejor voy a ayudar, porque también está en la palabra de Dios decir que con nuestras obras, por nuestros frutos nos van a conocer. Y ahí es donde aplica esto que no todo es sola escritura. Lo siento mucho, de verdad, no es sola escritura porque si te aplicaras con sola escritura de verdad, aburrirías y aburres que hasta en esas situaciones tú vas a querer hablar de la palabra de Dios. Entonces no es siempre estarle diciendo, alabado sea, bendito sea, porque no es el momento tal vez. Hay momentos donde incluso en nuestra amada iglesia, que está el grupo de los adoradores perpetuos, ¿no? Y ellos se la pueden pasar toda la noche en vela. Y eso es lo que nosotros hablamos, que hay de todo en la viña del Señor. O sea, sí. Dios da dones, Dios da carisma. Y si uno, por así decirlo, no habla tanto de la palabra de Dios, no quiere decir o no quiere decir que está alejado de la palabra de Dios, sino quiere decir que ha entendido que la función de él o la actitud de él debe ser más en las obras, debe ser en ayudar al prójimo, porque incluso yo lo tocaba con el anterior invitado, yo decía, una de las máximas de la iglesia es la caridad. Y pregúntense, ¿por qué la caridad? Y muchos pueden decir, no, qué caridad, usted pregúnteselo, ¿por qué la caridad? Y va a encontrar la respuesta, ¿por qué en ocasiones no es tanto de llegar y decirle a la persona enferma y con escasos recursos, hablarles directamente de Dios? Porque es como decir, ok, digo, usted ya debe saber, ¿no? Este dicho, ¿no? No, hermano, Dios bendice la prosperidad, y si tú haces esto, Dios te va a bendecir, y luego te van a salir como, pero si quieres la bendición, manda a PayPal, manda no sé qué, caray, a ver, o sea, que Dios me va a bendecir a mí si yo te doy a ti, o cómo, si yo necesito, ¿cómo? ¿Sí me entiende? O sea, sabemos esas frases, sabemos esos dichos, y lo peor es que no están viendo la esencia del evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, incluso lo va a decir Pablo, se meten a discusiones vanas, a vana palabrería, porque no hemos entendido exactamente la esencia de la palabra de Dios. Y claro, yo no estoy haciendo a un lado la apologética, yo no estoy haciendo a un lado los que defendemos la apologética, no, porque yo dije
que de la viña del Señor hay de todo, y están grandes apologetas de la historia y de la actualidad, grandes apologetas, grandes sin duda alguna, por eso son llamados doctores de la iglesia, y van a ir a ese cierto número de personas que a fuerza quieren decir que esto está bien y esto está mal, y esto cuando les conviene está bien otra vez y luego está mal, y así. Y ahí aparece la acción de la apologeta, la acción del profeta defendiendo la fe en ese aspecto. Pero si yo me voy a un lugar marginado, yo no voy a llegar como apologeta y decirle, arrepiéntanse en el nombre del Señor porque son unos hijos. No, no voy a llegar así, aunque les duela, que aunque digan lo que digan, no voy a llegar con esa actitud, porque no es el momento de incluso juzgarlos o mandarlos casi literal en ciertos momentos al infierno por lo que están haciendo. Sí. Entonces, yo no puedo decirle directamente, eso lo voy a decir con cuidado y no quiero que se malinterprete, directamente a una prostituta te va a hacer al infierno por lo que estás haciendo. Si tú no piensas ayudarle, si tú no has pensado ayudarle, no tienes... Exactamente, si tú no has... Exactamente, si tú no has llegado a preguntarle, oye, ¿por qué estás trabajando ahí? ¿Qué necesitas? Oye, mira, yo conozco a alguien que necesita una mujer para esta actividad. ¿No te gustaría? Pero si solamente va, arrepiéntate, hija del diablo, porque es que tu trabajo es condenado en inglés, en la Biblia. Y no es así. Y yo creo que en este confinamiento, ahora va mi cierre, el mío, no es decir o ver, oye, eres un idólatra, oye, estás haciendo esto, porque de repente vamos a caer en lo antibíblico incluso, porque lo que no estamos haciendo bien es llevar a práctica la palabra de Dios, porque como usted dijo, podemos hablar bonito y podemos sabernos la Biblia y sabemos que lo hay, ¿no? Claro. De memoria, de un lado a otro, pero ¿de qué servirá cuando realmente tengamos que poner nuestras virtudes y habilidades en acción? La vamos a dejar en en una llamarada de petate y vamos a decir, no, es que la Biblia dice que no te vas a salvar por obras y por eso, y como no me nace, no lo hago. ¿Sí me entienden? Y cuando les conviene, ahora sí, es que si me nace, porque es que las obras, no. Hay que entender realmente cuando debemos hablar o cuando debemos actuar. Entonces, por eso digo yo que es el momento de, con la palabra, llamarle la atención a los demás para que salgan de su individualismo y comiencen a mirar al otro. Y perdóname, me voy a tomar con la Biblia lo que tú has dicho. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Aunque hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. O sea, nada. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Y también quiero leer Santiago 1:27 y Santiago capítulo 2, ya que tocas este tema que es muy importante. Dice: la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminado a este mundo. Dice Santiago capítulo 2. Hermanos míos, no intentéis conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de las personas. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo y oro y vestido espléndido, y entra también un pobre mal vestido. Y os fijáis en que él lleva en el que lleva el vestido espléndido y le decís: siéntate aquí en buen sitio.
Y en cambio al pobre le dices, tú quédate ahí o siéntate ahí en el suelo a mis pies. ¿No estáis haciendo entonces distinciones entre vosotros y juzgando con criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridísimos, ¿acaso no acogió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que Dios prometió a los que le aman? Vosotros en cambio habéis deshonrado al pobre, y como no son ricos quienes y no son ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales, ¿no son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado en vosotros? Si cumplís la regla según dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis un pecado, y la ley os condena como transgresores. Porque quien observa toda la ley, pero falta a un solo mandamiento, se hace reo de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, bueno, quiero seguir adelante, voy a adelantarme un poquito. Porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga, y esto va mucho a lo que decías, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Eso es. Yo no puedo predicar bonito sin hacer nada por el mundo. Tengo que buscar cómo ayudar al hermano necesitado. Y eso hace un profeta. Por ejemplo, Elías con la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que hizo con ella? El aceite y la harina. Ella iba a preparar un poquito con su hijo, lo que les quedaba, y estaban dispuestos ya a dejarse morir. ¿Qué les dijo el profeta? Bueno, denme lo que tienen. Ella se los preparó y automáticamente el Señor empezó a proveerles y a proveerles y a proveerles hasta que sobreabundó el aceite y la harina para que ellos pasaran toda la hambruna tranquilos junto al profeta. O sea, compartieron. Claro. El profeta comparte también. Comparte de lo que tiene. Se da. El samaritano también. El buen samaritano. También. No era un profeta, era un samaritano, pero también dio de lo que tenía y lo dio con sinceridad. Exactamente. Así es. Bueno, ahora, hermano, solamente vamos a dejarle, hemos hablado mucho también nosotros dos, vamos a dejarle ahora que el hermano Jesús, si tiene alguna pregunta o alguna aportación acerca del tema, no sé si ya le va agarrando el hilo o en algún momento igual yo tuve problemas con internet y me salí, me entré, me fui, entonces no sé si le pasó lo mismo a usted, hermano Jesús, o ya agarró el hilo del tema. Adelante, hermano, que no lo vemos, está como oscuras. Estás a contraluz. Ahí, estoy. Ahí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Pues buenas noches, sino que también tuve problemas que acá no, se me caía la red y se me descargó mi celu también y no podía cargarlo. Pues, hermano Rodrigo, ¿no? Me dijo que usted era colombiano. Sí, señor. Colombiano. ¿Usted es bayuno? Sí, bayuno, de Cali, Hermano, usted es... Ay, pues hermano, pues yo también soy de aquí de Colombia y soy de Popayán. Ah, estamos cerquita. Pues es un placer tenerlo. Sí, es un placer tenerlo en este canal y pues a pesar de que hoy no haya estado conectado al 100%, pues he estado un poquito como desconectado por lo que
llegué tarde al trabajo y entonces pues no estaba al 100%, pero de todas maneras pues ese mensaje, esa aportación que hizo usted es muy, muy importante y pues, y me decía usted que también estuvo fuera de la iglesia, o sea, pero no lo entendí muy bien, por lo que no estuve conectado todo el tiempo. Pues quería preguntarle si usted fue de hermano separado o por así, no le logré entender bien. Entonces, Yo fui quería pues como, evangélico. Fui sí, protestante evangélico durante 14 años. Me salí de la iglesia y luego regresé. y, Pero pues llegué a ser muy anticatólico, pero por gracia de Dios estoy de nuevo aquí dando todo lo mejor de mí, o trato de hacerlo, pues para evangelizar de la mejor manera posible. mi pregunta, pues lo veo muy preparado para estos temas apologéticamente y pues le quería preguntar qué vio usted en la Iglesia Católica o qué lo hizo volver otra vez a la Iglesia Católica. Eso es una historia larga, pero digamos que todo comenzó porque una amiga católica a la que yo se la tenía montada pues con lo de las imágenes y todo eso, y que me la llevaba para la iglesia donde me congregaba, un día me salió con un CD del testimonio de conversión de Fernando Casanova. Y él dio unos argumentos que yo le prometí que se los iba a refutar y fui incapaz de refutárselos. Se los pasé a mi pastor, bueno, al que era mi pastor, y tampoco fue capaz de refutarlos. Y ahí comencé 2 años de exploraciones. Me salí de esa iglesia, fui a otras, investigué, estuve en presbiterianos, estuve en bautistas, estuve indagando de muchas y buscaba la verdad y siempre me encontraba con confusión. Hasta que un buen día, bueno, yo comencé a leer la Biblia católica, pues como por no dejar. Le pedí a mi mamá que me regalara una Biblia católica, comencé con la Biblia de nuestro pueblo, me la leí toda con comentarios. Yo siempre he tenido la costumbre de leerme toda la Biblia, incluyendo los comentarios. Y me enriquecí mucho, empecé como a decir, ¿será que la iglesia, la gran ramera que yo llamaba, es la iglesia de Cristo? Y un buen día vi con un libro de Scott Hahn, otro converso pastor presbiteriano, que se llama Roma Dulce Hogar. Y en ese libro se respondieron todas las preguntas que yo tenía, de las que yo estaba dudando. Y ahí fue cuando di mi paso y dije, definitivamente la iglesia de Cristo es la iglesia católica, no hay nada que hacer. Y aunque tenía dudas, dije, voy a saltar porque no he encontrado ninguna similar que tenga tantos elementos de verdad y tantos elementos históricos como la iglesia católica. Y vine a la iglesia católica y así con una sed insaciable, porque decía, hay muchos católicos que yo me fui durante 14 años, o sea, son 14 años perdidos, y hay muchos que deben saber más que yo, y comencé a tratar de devorar historia, Biblia, todo lo que venía a mí de la iglesia católica, traté de aprenderlo, de absorber lo que más pudiera, y digamos que una amiga comenzó, la amiga que me prestó ese DVD que nunca se lo devolví, de Fernando Casanova, porque se lo quedó el pastor. Entonces comenzó a hacerme preguntas de la fe católica, paradójicamente, porque ella se metía a grupos de debates en Facebook, y entonces a veces le hacían preguntas que le corchaban y a mí me preguntaba, y yo comencé a responderle y a responderle, hasta que llegué al punto que dije, oye, ¿por qué solo responderle a ella? ¿Por qué no le enseño a la gente? Y creé un personaje ficticio llamado Doña Cata, que hacía como debates con
con un pastor llamado Don Giovanni, por el Jehová, y con su fiel seguidora, la doña Evangelina. Y bueno, empecé a inventar distintos personajes dependiendo como la denominación. Y esa mujer llamada Catalina se llama Catalina por católico, ¿ok? Entonces comenzaba a responderles todas las inquietudes con las que venían cada secta, cada movimiento, y eso gustó mucho. Yo escribí muchas aventuras de Doña Cata mucho tiempo, pero me di cuenta que a pesar de eso no mucha gente lee. O sea, de los que están en las redes no son muchos los que leen en realidad, sino son más los que ven videos. Y llegó el momento que yo dije, pues tengo que dar el salto. Yo soy muy tímido, aunque no lo parezca, soy muy tímido, pero dije, voy a dar el salto, y di el salto al mundo de las cámaras, del YouTube, y empecé en esta obra, y he tratado de estar aprendiendo todos los días. O sea, no me canso de aprender. Son 2000 años de historia, y yo sé que cuando me muera no habré alcanzado a aprender ni el 5% de todas las riquezas que tiene la iglesia, pero estoy haciendo lo mejor posible para podérselo comunicar. La maravilla, eso es como la parábola, para mí eso es como la parábola del tesoro escondido, ¿no? El hombre que arando el campo un día se encontró un tesoro supremamente valioso y vendió todo lo que tenía para poder adquirir ese tesoro. Y así me siento yo, o sea, que he conseguido ese tesoro y lo he dejado todo, porque yo trabajaba en la política. Yo fui asesor de alcaldes, de secretarios de despacho, de diputados, fui asesor político, tuve muchas veces poder, dinero, ¿sí? Y yo me harté de eso y cambié mi profesión. Ahora soy docente y vivo feliz porque le estoy enseñando a los muchachos y estoy enseñándole a la gente, ¿sí? Y vivo feliz, vivo satisfecho con eso. Cambié como el sentido de mi vida. Ya no tengo tanto dinero como tenía antes, ni tanta fortuna, y eso se daba en la política para todo tipo de desmanes, para una vida licenciosa. Igual yo iba a una iglesia cristiana, y, en fin, pero la verdad no me cambiaría por el Rodrigo de antes. Soy feliz como soy. Sé que en Cristo lo tengo todo, es el que le da sentido a mi vida, y trato de dar todo lo que tengo a los demás. Todo lo mejor de mí lo trato de dar, pues con buena conciencia. Sí, a veces podré cometer fallos, cometer errores como cualquier ser humano, pero en el fondo yo quiero recuperar todo ese tiempo perdido en el cual yo hubiera podido hacer tanto por la iglesia, pero por mi ignorancia o por distintas cosas me alejé de la iglesia y terminé antes sacando gente de la iglesia. Entonces estoy dando todo lo mejor de mí como para reparar eso, y bueno, aquí estoy. Claro. Hermano, y otra pregunta, o sea que usted me dijo que era pastor. No, yo no fui pastor, no. Era oveja. Era oveja, pero sí me formé, tomé los cursos de formación de liderazgo, fui líder dentro de iglesia evangélica, fui maestro de niños, tuve células, o sea, me preparé 1 año y medio con todo lo de la doctrina evangélica, me la conozco de pies a cabeza, los argumentos contra católicos, todo eso me lo sé al pie de la letra. O sea que usted cuando comenzó a descubrir o sea, pues por lo general uno estudia en la palabra, en la Biblia la estudia todo, ¿no? Por lo menos, por decir, si usted fue evangélico, entonces, de por sí los evangélicos de por sí se leen toda la Biblia, la estudian mucho, ¿no? Y sí,
a veces lo que no hacemos los católicos, somos perezosos, ¿no? Como dijo el padre Luis Toro. Pero de todas maneras, usted miraba que en Hechos aparecía, en Hechos 1:14 aparecía que Mamita María estuvo con los discípulos. También aparece en Filipenses 1:1 que aparece que están los obispos, los diáconos. En 1 Timoteo, el versículo 3, todo la de los discípulos, de los diáconos. Entonces, en Hechos 20:28 también habla de cuidar la casa de Dios. Entonces, ¿usted qué pensaba sobre eso, no? Porque usted, yo creo que leyó todo eso. ¿Usted ignoraba o qué pensaba sobre eso? ¿Usted leyó todas las citas? Hay cosas que, por ejemplo, uno a veces lee y lee varias veces y no se da cuenta que están ahí. Está como con una venda. Uno la lee y la relee y no cae en cuenta a qué se refiere, ¿ya? Y otra también eran cosas que a veces surgían dudas y que nos llenaban con cuentos. Entonces uno, bueno, el pastor sabe, pues debe ser que es así. Por ejemplo, cuando una vez le preguntamos al pastor de acá que de dónde había salido la Biblia, nos respondió que Jesús, cuando estaba ascendiendo al cielo, en el momento que estaba ascendiendo, les tiró la Biblia a los apóstoles. Y entonces, pues yo, pero yo me quedaba con una duda, ¿cómo así? Pero si Pablo escribió la carta a los filipenses, a los corintios, a los romanos, y eso ya estaba en la Biblia que Jesús les había tirado, entonces, ¿cuándo fue que Pablo escribió? O sea, quedaban, pero yo me callaba esas cosas, yo decía, no, pues si el pastor lo dice debe ser porque es así, y ya. Y yo creía que que Jesús, cuando estaba ascendiendo al cielo, les tiró la Biblia a los apóstoles y es que habíamos recibido la Biblia. Y otros cuentos. Entonces en Semana Santa nos enseñaban, pues, el típico cuento, ¿no? Los católicos tienen una Semana Santa, nosotros tenemos una vida santa. Ellos tienen los santos en las paredes, nosotros tenemos los santos en las sillas. Y los sacerdotes católicos mataron a Jesucristo, pero Constantino no fundó la Iglesia Católica, sino fue Constantino en el siglo IV. Y yo decía, a ver, al fin que Constantino fundó la Iglesia Católica en el siglo IV, o fueron en el siglo I los sacerdotes católicos que mataron a Cristo en el siglo I. No entiendo cómo es que era que había sacerdotes católicos que mataron a Cristo en el siglo I, si en el siglo IV Constantino fundó la Iglesia Católica. O sea que los sacerdotes católicos existían antes que la Iglesia Católica. Había cosas que yo no, o sea, realmente me parecían contradicciones, pero me las callaba por miedo, pues, a quedar como hereje o como que estoy yendo contra el siervo de Jehová, ya, porque yo tengo dados a eso. Los arrinconan con esas preguntas, dicen, no, es que eso hay que entrar a estudiarlo más a fondo y eso nos requiere un estudio más concienzudo. Pues lo dejan a uno ahí en el aire y en la ignorancia lo mantienen. Entonces, eso era una y otra cosa. Por un lado, pues había citas que yo no veía o que no entendía cuando las leía, y otras cosas que uno veía que eran contradicciones, pero que en realidad lo mantenían a uno en esa ignorancia. Claro, hermano. De todas maneras, pues, no solamente en la Biblia, ¿no? Porque, digamos, o sea, podemos hablarlo históricamente que en las catatumbas que los primeros cristianos se reunían y de pronto históricamente usted de pronto logró como centrarse o de pronto logró como solamente, o sea, como regresarse atrás o solamente la Biblia. Yo regresé a la Iglesia Católica solo por la Biblia. Imagina, porque... no, o sea, por la historia. La historia comencé a indagarla mucho después. Porque, o sea, como apologistas, pues yo llevo hace poco, ¿no? Yo no llevo mucho tiempo en esto. Por eso casi a veces no hablo, por lo que pues me falta todavía mucho camino por recorrer. Llevo poco tiempo, pero pues en el tiempo que llevo, pues más que todo yo me he instruido
con Padre Luis Toro, ¿no? Y pues he escuchado mucho los videos de él y también he comprado unos libros y habla más que todo de la historia de los primeros cristianos que celebraban bajo ni sé cuántos metros, o sea, eso fue como en Roma, ¿no? En las catatumbas que celebraban los primeros, la fracción del pan, aparecían con imágenes, muchas cosas, ¿no? Pues que se presentaron. Entonces, pues yo digo que lo que es la apologética abarca mucho. O sea, uno tiene que conocer mucho, estudiar mucho y aprender lo que nos falta. Entonces, pues de todas maneras, hermano, pues es un placer tenerlo en este canal y gracias al hermano Diego, pues que nos ha acogido en este canal y pues bendiciones para usted y gracias porque es un paisano, puede decir que nosotros acá decimos en Colombia, paisano. Siga adelante. Vivimos como a 3 horas de camino el uno del otro. Es más, cuando pase la pandemia, ojalá nos podamos reunir. Sí, un día de estos, que Dios nos dé la oportunidad de encontrarnos. Bueno, hermano. Pues bueno, hermanitos, pues ya terminó la hora de despedirnos. De verdad, muchísimas gracias de nuevo, hermano Rodrigo, por habernos acompañado. De verdad, gracias por este gran tema. Y bueno, yo quería interrumpirle un poquito acerca de su testimonio, porque aquí también queremos hacer un segmento de testimonios. Yo creo que ahí hay algunos, si usted revisa nuestros videos. El primerito fue de Frankie Garcés, luego fue el mío, le falta el hermano Jesús, y lógico, usted también está otra vez invitado para darnos su testimonio. Y pues bueno, espero que no haya sido todo su testimonio, porque sí, queremos que el testimonio ya no sea tan interrumpido, porque los otros fueron grabados por Zoom y Zoom da un tiempo límite y no pudimos hacerlo un poquito más extenso como quisiéramos. Entonces, hermano, de verdad, de nuevo, muchas gracias, hermano Jesús. También aquí en México se habla paisano cuando eres del mismo lugar, así que sí entiendo el término. Les agradezco a los dos. Ahora ya puedo decir que tengo hermanos de fe. Yo creo que también de mi parte les ofrezco una amistad y yo creo que es recíproca. Entonces puedo decir también que tengo amigos de otros países, y yo creo que esta es la parte positiva en lo que veníamos hablando, de lo que el confinamiento o la crisis nos pudo dar, ¿no? El conocer personas de otros países y compartir con ellos pues lo que amamos, ¿no? En este caso, pues la palabra de Dios, y llevarla a las personas que no es que no la conozcan, sino que la entiendan mejor. Entonces, le agradezco muchísimo, hermano. Y bueno, ya como estamos acostumbrados a nuestro canal, le cedo la palabra o el micrófono al hermano Jesús, que nos despida con una oración. Y pues bueno, para ir terminando. Adelante, hermano Jesús. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, en esta oportunidad que tuvimos con nuestros hermanos, con el hermano Diego, el hermano Rodrigo y el hermano Javier, que pues no sé, se desapareció. Que Dios lo bendiga. Que todos estamos conectados en este canal para darle la gloria y la honra a Jesús y cada día avanzar, cada día que Dios nos derrame esas bendiciones, que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos alimente cada día, que nos transforme, que cada día podamos discernir de tu palabra, comprenderla, llegarla a amar, a querer y compartirla con muchos que en este momento la necesitan, que a veces Dios, tú sabes que en nuestros corazones o en nuestras mentes hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento de las Escrituras, y que a través de estos hermanos que se presentan en este canal muy preparados, a través de este canal del hermano Diego, y Dios nos conceda esa gracia, esa bendición, nos ilumine cada día más. Por eso decimos en este momento con la oración que tú nos enseñaste: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. O sea, está enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Dios les bendiga.
Pues en sí no es una despedida, sino es un hasta pronto, porque sé que vamos a seguir en contacto los tres. Y de verdad, desde México hasta Colombia, un gran abrazo, un gran abrazo fraterno en nombre de Cristo, también de María Gracias. Santísima. Así que, pues nos vamos a despedir con esta gran frase que a usted le gusta y también a mí me encanta muchísimo. Pues viva Cristo Rey y viva la Iglesia Católica y viva el Papa y viva Santa María de Cristo. Que viva la Virgen de Guadalupe. Gracias, hermano. Bonita noche. Bendiciones a... Que viva México. Y que viva México, carajo. Que viva nuestra morena. Que viva México. A todos, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego, hermano. Un gran abrazo. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Excelente noche. Feliz Amén. noche. Gracias. Que descansen. Que Dios los bendiga. Amén.